Network and radio station. El movimiento No Vivimos del Aplauso y UTA Radio presentan Al Derecho y al Revés, un programa sobre los derechos culturales y laborales y los reveses que sufre la comunidad artística. Julio se cierra y el imaginario de las vacaciones escolares veraniegas se va lentamente difuminando. Bienvenido a agosto. Acompáñese de una buena lectura. A través del programa le realizaremos algunas recomendaciones. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión 5 del informativo del movimiento No Vivimos del Aplauso, al derecho y al revés. Transmitimos desde la frecuencia y virtualidad de la UTA Radio, la estación de la Unión de Trabajo Autogestivo, ubicada en Insurgentes Norte 134, en la colonia Santa María la Ribera, un espacio cultural independiente con una importante cartelera cultural, artística y de divertimento. Les saluda Florina Piña. Comenzamos. Una mala práctica administrativa en el sector cultural es que no se nos extiendan contratos o que estos se firmen después de haber realizado la actividad artística. Carolina Vidal es cantante de ópera y comparte su testimonio al respecto. Independiente no es lo mismo que informal. Los independientes sí estamos dados de alta en Hacienda y sí pagamos impuestos. El 16% de lo que te voy a cobrar me lo tendrías que dar tú, no yo ponerlo, porque eso significaba que yo ya no iba a ganar nada y los que lo organizamos no íbamos a ganar nada. Entonces así como de, me estás pidiendo algo que yo trabajé gratis para poder dar una ópera con un presupuesto bajo, pero con toda la profesionalidad, en fin. Entonces, que no me dieran un contrato, porque si hubiéramos firmado contrato no estaría yo contando esta historia. Pero tenemos que confiar en la palabra de las personas. Carolina Vidal, junto con otras y otros compañeros del movimiento No Vivimos del Aplauso, editaron el libro Enfermedades de la Cultura y Remedios para Curarla. Se basaron en la curandería popular mexicana para presentar soluciones. Escuchemos desde Oaxaca a Isabel Cruz Daza. Enfermedades de la cultura y remedios para curarlas. Manual de buenas prácticas laborales para quienes trabajan arte y cultura en México. Educándonos en la defensa de nuestros derechos culturales, laborales y humanos. Presentamos a ustedes este manual que pretende visibilizar las malas prácticas laborales en las relaciones de trabajo entre trabajadoras, trabajadores e instituciones, entre compañeros y compañeras de trabajo y entre todos quienes emplean y trabajan en el ámbito de la cultura y el arte para crear conciencia y generar lugares de trabajo dignos tanto en lo personal como en lo colectivo. Se ha elegido un formato lúdico inspirado en la semiótica de la curandería popular mexicana para que a manera de historieta didáctica divulgar de forma accesible las malas prácticas laborales y exponer las buenas prácticas con fundamento en el marco legal existente. Algo que nos ha quedado, al menos a mí, como muy claro en este año en el movimiento, que nos estamos educando en nuestros derechos culturales y laborales. O sea, yo
hace 2, 3 años ni por equivocación pensaba en eso. Hace 10 menos, porque siempre trabajé en iniciativa privada y pues me llegaba mi quincena tranquilamente y no me tenía que preocupar de esas cosas, ¿no? Pero cuando empecé en esta parte del trabajo independiente, ¿no? Mujer empoderada, abre su empresa cultural, te das cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y nos han pasado muchísimas, yo creo que a todos, de las más comunes es trabajar sin contrato o con un contrato que llega meses después, los retrasos de los pagos, que son como el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, pagos de un año, ¿no? Año y medio. En Michoacán, por ejemplo, nos compartían las compañías de Michoacán que tienen pagos rezagados desde hace 10 años. ¿Qué son las buenas y malas prácticas laborales en el contexto de arte y cultura? Encontrarás ejemplos de malas prácticas y sus remedios. Encontrarás un glosario casi bestiario, necesario para el usuario. Encontrarás un chidómetro cultural, morfología y elementos que hacen que la cultura florezca. Gandayómetro cultural, morfología y elementos que hacen que la cultura se marchite. También la importancia del acompañamiento jurídico para la defensa de los derechos culturales, laborales y humanos de quienes trabajan en arte y cultura. Así, con mucho gusto presentamos ante todos ustedes enfermedades de la cultura y remedios para curarlas. Manual de buenas prácticas laborales para quienes trabajan arte y cultura en México, de Carolina Vidal, Emilio Lome, Isabel Cruz Daza, Lendalí Báez y Lucero Aburto. Al derecho y al revés. UTA Radio. Red de Narradoras México, una telaraña colaborativa de cuenteras donde fluye la investigación, la camaradería, la formación y la amistad, porque la voz de las mujeres cuenta. Además de escuchar a Isabel Cruz, escuchamos la voz de otra de las editoras del libro, Lucero Aburto, quien es la responsable de cultura infantil de nuestro movimiento. El libro se llama Enfermedades de la cultura y remedios para curarlas y lo puede descargar en la página web www.novivimosdelaplauso.org/publicaciones. A continuación, nuestra compañera Marta Miranda nos presenta Voces de nuestra comunidad nacional. Comunidad nacional. Voces que nos representan. Gracias, compañera Florina. Siempre es un gusto saludarles. Y más gusto es escuchar las voces de representantes culturales de diversos estados de la República. En cerca de 1 año y medio de lucha, vaya que nos estamos conociendo como parte de la comunidad artística y cultural del país. Juntas y juntos tendremos que remontar los vacíos jurídicos, económicos y financieros que precarizan nuestras labores culturales. En Michoacán, a través de reuniones bilaterales entre ciudadanía y autoridades, se está logrando remontar malas prácticas administrativas y apostarle a la formación.
Ruth Loaesa tiene la información. No vivimos del aplauso. Michoacán invita al coloquio El arte es otra forma de abrazarte, retos y caminos en favor de la niñez y la adolescencia, del 8 al 11 de septiembre del 2021, con formato virtual y acceso gratuito. Como colectivo, estamos trabajando para abrir oportunidades de fortalecimiento y participación hacia los agentes culturales, principalmente del estado de Michoacán. Pero si no te ubicas en este estado, también puedes compartir y conocer de otras vivencias y contextos. El coloquio permitirá ser parte de laboratorios de proyectos culturales, intercambio de experiencias, conferencias y talleres. Puedes participar impartiendo alguna de estas actividades o asistiendo y enriquecer tu labor cultural. Para mayor información, ingresa a la convocatoria que se ha compartido en las redes o consulta la página cultura.michoacán.gov.mx/noticias/coloquio El arte es otra forma de abrazarte o envía un correo a nvda.michoacan@gmail.com. No te quedes fuera y sé parte de esta experiencia. A continuación tenemos una colaboración de la Red de Narradoras México. Hola, les saluda su amiga Yareni López desde nuestro imponente y majestuoso rinconcito llamado Xiltepec, que en náhuatl significa Cerro de los Caracoles. Xiltepec se localiza al sur de la capital del estado de Chiapas y pertenece a la región Sierra Madre. Su ubicación geográfica y accidentada topografía colocan a nuestro municipio en un estatus de mediana y alta marginación. Vivimos del cultivo del café, del maíz, del frijol, en las zonas altas de la papa, las hierbas, la manzana y el durazno, de la crianza de las vacas, borregos y gallinas, y en la cabecera municipal, sus comerciantes. La pandemia fue un golpe de incertidumbre y terror que provocó el desabasto en tiendas, el alza sin control de los productos de la canasta básica, el cierre de comercios, escuelas, iglesias, centros de salud, de la guardería del pueblo, de la biblioteca, de mi pequeña sala de lectura La Puerta Mágica. En los meses más críticos, la gente del pueblo solo salía por lo esencial. Un momento de inmensos desencuentros y despedidas continuas. Dijimos adiós a familiares y amigos. Un escenario desolador. Al transcurrir de los días, de manera paulatina, se fue haciendo conciencia de que el campo es la mejor cura para este mal. Somos bendecidos al vivir bajo la sombra espesa de los cerros, el cafetal que inyecta optimismo, despulpa las tristezas y te lava la nostalgia. La lluvia que nos bendice y nos roba el sueño al acariciar el campo. Y todas estas maravillas que nos invitan día a día a seguir luchando por la vida. La gratuidad sigue siendo parte de las políticas públicas culturales en diversos estados. Con nosotros, Carlos Nuño, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Nuño, coordinador del Museo de Historia del Títere y de Tristán y Compañía, Teatro de Títeres. Mi formación es de director de teatro, actor, pero debido a las circunstancias para vivir de este arte en el Estado de México, me he tenido que enfocar a estas otras actividades que son más generosas, debido a que hay un público infantil más demandante.
Desde hace 28 años me dedico al teatro de títeres y siempre hemos observado un fenómeno constante. Llegamos a lugares donde el arte del títere no es conocido. Ello nos llevó a fundar el Museo de Historia del Títere. Actualmente trabajamos de manera independiente, autosustentable, porque no confiamos en los apoyos del gobierno del estado, que siempre han apostado por la gratuidad y la proyección del amateurismo. Es decir, presentar en sus actividades artísticas y culturales grupos amateurs de talleres de casas de cultura que no implican un costo. Trabajar para el Estado es formarte en filas de 6 meses, a ver si te pagan, y estar siempre buscando el contacto, el amiguismo, de la cual nunca hemos estado de acuerdo. Por eso este proyecto decidimos realizarlo de manera autónoma y sustentado como negocios como el que tengo actualmente inactivo, como la birria. ¿Cómo nos trató el COVID? A partir de que se detonó y se marcó la alerta roja, pues prácticamente nos quedamos sin empleo, y con el propósito de seguir haciendo actividades, decidí hacer el negocio de la birria antes de abrir el museo. El museo está por aperturar próximamente, no se lo pierdan. Espero que podamos apoyar y respaldar a compañeros del arte, no solo de los títeres, también del teatro, de la música, y que sea un espacio para todos. Hay que echarle ánimo, no podemos estar ya lamiéndonos las heridas ni echando culpas, y tenemos que aprender a ser autosustentable. Muchas gracias y nos vemos pronto. No ha sido posible remontar la parálisis que ha generado la pandemia por falta de políticas públicas culturales contundentes que eviten el desamparo del trabajador artístico. Con nosotros, Arminda Vázquez desde Veracruz. Saludos, soy Arminda Vázquez Moreno del puerto de Veracruz. Me dedico al teatro y al teatro de títeres y también soy gestora cultural. En estos tiempos, pues yo percibo un poquito como aquí en Veracruz, pues hay ciertas dificultades para trabajar como artistas porque pues no hay eventos, no tenemos dónde dar nuestras funciones, o si se llegan a hacer son con muy poquito público. Bueno, esto es debido a la pandemia y a las medidas de seguridad de seguridad, salud, higiene, etcétera, que hay que conservar precisamente para cuidar nuestra salud. Pero no hay opciones que nos permitan tener pues algún ingreso por parte de las instituciones de cultura. Lo que sí se han abierto son convocatorias, pero son muy pocas y tienen limitaciones. Si participas en una, no puedes participar en otras, etcétera. Y bueno, pues eso no es suficiente. Entonces, los artistas pues tenemos que buscar otras formas de obtener nuestros ingresos. Quizá a algunos les toque obtener alguna convocatoria de algún proyecto que tenga pues un número de recursos, una cantidad de recursos buena o mejor que otras, pero sí hay unas que han salido y que pues te ofrecen muy poquito. Eso es lo que yo veo, no hay un plan o que se nos tome en cuenta, que se nos llame, que se nos pregunte, nada de eso. Nosotros tenemos que buscar las opciones y estar dados de alta en Hacienda para poder participar en las convocatorias. Y bueno, pues yo creo que muchos artistas están haciendo lo que pueden para sobrevivir mientras tanto. Yo creo que sí hace falta, pues no sé, algún programa, algo que permita que podamos tener ingresos con trabajos en los que se tome en cuenta el arte. Eso es lo que yo puedo decir. Viajemos hasta Colima. Nuestro compañero Víctor Chi nos presenta una radiografía de cómo se está viviendo la pandemia por allá.
tal, amigos y amigas del programa Al Derecho y al Revés? Los saluda desde Colima su amigo Víctor Chi, narrador oral y promotor cultural comunitario, responsable del proyecto de recopilación de tradición oral y cuentería, leyendas, misterios y recuerdos de los pueblos de Colima. Es un gusto compartir en este espacio de comunicación pareceres y apuntes sobre el cómo enfrentamos la pandemia del COVID y la crisis laboral del gremio desde cada una de nuestras trincheras y entidades. En este caso, desde las tierras del Rey Colimán en el occidente de México. Y bueno, aquí, en nuestra entidad, el gremio artístico desde el inicio de la pandemia viene arrastrando un sinfín de problemáticas que con el paso del tiempo se han vuelto más puntuales y lacerantes. Ya desde antes, el fomento cultural de manera institucional venía arrastrando una serie de problemáticas para con el sector, como pagos impuntuales, incumplimiento de convenios, sectarización de contratos y apoyos, pocos o nulos mecanismos de inclusión de artistas independientes en las carteleras y circuitos artísticos locales y en general poco apoyo a los procesos de democratización y participación artística en las políticas públicas. Toda esta problemática se vino a agravar con el inicio de la cuarentena, pues como a todos a lo largo y ancho del país, esta situación nos significó pérdida de trabajo, precarización de nuestras entradas económicas, que de por sí son pocas, pues en el Estado aún no se tienen los procesos de formación de público que esté concientizado que el arte no es un hobby y que el artista y creador también come 3 veces al día, paga rentas, facturas y demás como cualquier otro ser humano. Gran trabajo nos queda por delante en este rubro. En este tenor, podemos decir que de manera oficial, en Colima solo se realizó una convocatoria de apoyo específico para la pandemia en todo este tiempo de crisis sanitaria que llevó por nombre Artistas y Creadores en Cuarentena, la cual resultó insuficiente y que tenía ciertas restricciones que dejaron fuera a muchos de los y las compañeras que más necesitaban de un apoyo para sobrevivir. Aunado a esto, la inoperancia y la indiferencia casi perversa de los mecanismos de apoyo de la Secretaría de Cultura Federal al gremio hicieron que los artistas tengamos que hacer milagros para sobrevivir, diversificarnos en nuestros giros, vender productos nutricionistas, hacer trabajos de carpintería, de albañilería y de lo que fuera o para lo que tuviéramos habilidades alternas. Vender o empeñar lo poco que teníamos, como lo fueron libros, cuadros, obras artísticas y las pocas posesiones que teníamos. Varios de los compañeros se vieron en situaciones precarias en las cuales no tenían para la renta o la alimentación y solo se tuvo apoyo solidario del gremio mismo, con iniciativas personales como recolectar artículos para armar despensas, con la compra solidaria de artículos o obras de arte para los compañeros en situación más difícil, y muchos de nosotros ofertamos y estuvimos trabajando a cuentagotas de forma virtual, dando conferencias y presentaciones a distancia, haciendo también labor solidaria con la ciudadanía en situación de riesgo para sobrellevar de mejor manera esta crisis. Sin embargo, esta parte, la del trabajo independiente, fue y es la más golpeada. Desgraciadamente, en este periodo tuvimos la pérdida de compañeros invaluables como el maestro titiritero Toño Velasco, pérdidas que dejan un hondo sentimiento trágico y que marcaron nuestro quehacer artístico y emocional en nuestra entidad. La perspectiva que aquí tenemos hacia adelante es la de trabajar con mayor ahínco de manera independiente, tratando de hacer frentes comunes con el gremio y de manera transdisciplinaria y organizada, porque como vemos las cosas, no esperamos mucho dentro de los procesos estatales o federales en lo que corresponde a apoyos o incentivos inmediatos al gremio. Tenemos la esperanza en que las cosas, con el esfuerzo de todos y con movimientos como No Vivimos del Aplauso, poco a poco mejorarán, que tarde o temprano pugnemos organizados para que mejores tiempos vengan. Pues sin duda, en lo personal y al menos en nuestro gremio, estoy plenamente convencido de que en nuestro país, aunque todo cambie de forma, desgraciadamente muy poco cambia de fondo. Así que nos toca trabajar desde la sociedad civil para que nuestras condiciones laborales se dignifiquen. Aún así, en este difícil panorama, que nadie nos diga lo contrario. Nuestra labor es vital y necesaria para pintar este mundo de mejor color. Y precisamente de eso trata el siguiente relato corto que quiero compartir. La última. Todos se habían largado de aquel pueblo. Todos, hombres, mujeres y niños, habían desandado los pasos de sus abuelos, presas del terror y la angustia. Tristes y solos, pasaban lentos entre aquellos parajes desolados, la noche y el día.
Todo parecía muerto en aquel rincón bañado en sangre, desgracia y llanto. Sin embargo, en la casa más paupérrima, la más alejada del pueblo, alguien, una viejecilla débil y maltrecha, mantenía una flama encendida. Ella era la única que había tenido el valor de quedarse, las agallas de aguantar, de resistir. Esa viejecilla, combativa y rebelde, se llamaba Esperanza, la que a pesar de todos y de todo, siempre es la última en largarse. Que no muera la esperanza, compañeros. Adelante, hasta que la dignidad y el respeto se haga costumbre. Pobre gorrioncillo, de pecho amarillo, se lo llevan preso mi vida para Manzanillo. Pobre gorrioncillo, de pecho amarillo, se lo llevan preso mi vida para Manzanillo. Ya con esta me despido, yo creo que eso es lo mejor. Les dejo como recuerdos ¡Cocos, Cuba y Alfajor! Es la primera vez en la vida de México que escuchamos tantas voces de los más diversos rincones del país, nombrando con claridad las problemáticas que se enfrentan. Usted dirá, es mucha queja, y nosotros contestaremos sí, sí, sí. Habrá que aclarar, ningún trabajador independiente vive al 100% de las convocatorias del Estado. Me atrevería a señalar que más del 50% de sus ingresos es por su labor autogestiva, pero tenemos derechos y deseamos ejercerlos. El gobierno en todos sus niveles tiene la obligación de garantizar el Estado de Derecho, no solo para las y los trabajadores del arte y la cultura, sino para toda la clase trabajadora mexicana. No descansaremos hasta que ese Estado de Derecho y Justicia sean una realidad. Se despide de ustedes desde Pachuca, Hidalgo, su amiga Marta Miranda. Comunidad nacional. Voces que nos representan. UTA Radio. Al derecho y al revés. El movimiento No Vivimos del Aplauso, más movido que siempre. Estamos de regreso. ¿Cuántas veces hemos recorrido una plaza pública y gozamos de la música popular, el teatro callejero, de los mimos? ¿Qué sería de muchas personas adultas y pequeñas que no tienen posibilidades de asistir al teatro, al cine, sin la labor de estos artistas de la calle? Sin lugar a duda, falta mucho reconocerles. Hola, mi nombre es Moisés Miranda, tengo 40 años de crear piezas cortas populares de teatro callejero en mi país y en otros países. Estudié en Japón en la Universidad de las Artes de Tokio y di clases también de teatro en la Universidad de Tokio. Pues lo que nos hace falta dentro de este proceso de teatro callejero en México, principalmente es
pues primero una ley que ampare a todos los artistas de calle. Después, más bien antes de la ley, hacerles conciencia a cada alcaldía donde en los espacios públicos se presentan espectáculos populares. Hacer conciencia a los políticos de esas alcaldías que, aunque no hay una ley que nos proteja, pues ellos tienen que tener la prudencia necesaria para poder entender que la mayoría de los chicos callejeros y de las chicas pues tenemos esa posición radical de estar con el pueblo, para el pueblo, y crear en los espacios públicos espacios culturales protegidos tripartitamente protegidos por el gobierno, el pueblo y los artistas. Es importante que todos los artistas que no son artistas populares, que no son artistas de calle, pues se den cuenta de la importancia que tenemos en las plazas públicas a nivel nacional y que pues nos tomen en cuenta. Nosotros no somos enemigos de los artistas que hacen cosas en el foro, los admiramos mucho, tenemos muchos amigos artistas de foros y pues los queremos, los admiramos y principalmente pues también a ellos queremos sensibilizarlos para que pues se den cuenta que también hay una posición distinta dentro de el arte de México, que es arte público, arte social, arte democrático, arte a cielo abierto, como nosotros le llamamos, arte para todos. Creemos que el arte debe deambular libremente, sin restricciones, por plazas públicas, calles, banquetas, terrenos baldíos, azoteas, vecindades. Donde no llega el teatro, ahí tienen que estar los actores populares. Tenemos una gran conciencia social, igual que ustedes. Entonces, pues queremos algún día tener una interrelación mejor para entre todos podernos ayudar. Te mando un abrazo, Lupita, y les mando un abrazo a todo el público que está escuchando o que va a escuchar estas palabras. Muchísimas gracias a todos los artistas mexicanos, los queremos mucho y muchos éxitos. Gracias. También los espacios públicos independientes en mucho promueven y garantizan los derechos culturales de la ciudadanía. Y con esta pandemia, varios han tenido que cerrar. Hola, mi nombre es Anel Gutiérrez y estoy a cargo de la Comisión de Espacios Culturales Independientes del colectivo No Vivimos del Aplauso. Soy gestora cultural, ilustradora, diseñadora editorial y yo, como muchos otros compañeros, perdí mi espacio cultural independiente. Esto vino tras una dura pandemia que no vino sola, estuvo acompañada de burocratismos, clausuras, rentas insostenibles y nulo interés, preocupación y participación por parte de las instituciones gubernamentales culturales. Yo personalmente, aparte de la dureza de la pandemia, tuve que enfrentarme a una clausura injustificada a la que no pudimos hacerle frente debido a los problemas económicos que veníamos arrastrando, deudas y claro, también el no poder pagar alguna asesoría que nos pudiera ayudar a hacerle frente a este problema. Y no quiero también pensar en todos los problemas que muchos otros compañeros tuvieron a la hora de intentar hacerle frente a esta pandemia y a todos los problemas que vinieron con ella. Era un problema para el que no estábamos preparados y que, claro, causó que cerraran muchas puertas de muchos espacios. Y es por eso que el día de hoy, más que nunca, es necesario generar una comunidad donde nuestros lazos nos ayuden a visibilizar nuestros problemas y posibles soluciones, que también funcione como una red de apoyo y dirección, una red que nos haga fuertes, porque la colaboración de todos en este punto, el poder apoyarnos unos a otros, es algo que a fin de cuentas nos ayudará, ya sea a que nos vean, a que nos apoyen o a que podamos encontrar soluciones frente a las dificultades que cada uno vaya afrontando.
Es por eso que el día de hoy invito a todo aquel que tenga un espacio cultural independiente, esté interesado o comprometido con esta causa, a unirse a la Comisión de Espacios Culturales Independientes de No Vivimos en el Aplauso, porque en este punto la participación es algo esencial para lograr un cambio que no necesitamos hoy, necesitamos desde hace mucho, y lo mejor sería empezar a trabajar por él. Muchas gracias. En 26 estados de la República, a través del movimiento No Vivimos del Aplauso, se incide para hacer valer los derechos culturales de niñas y niños. Desde Morelos, Abril García nos cuenta sobre el Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana. El Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana continúa generando redes colaborativas con espacios colectivos y organizaciones independientes. El pasado 11 de julio del 2021 nos reunimos con los integrantes de la Red de Ferias y Festivales de la Literatura Infantil y Juvenil Amoxtli, como parte del segundo encuentro nacional de la red que se realiza en el marco de la 31ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2021, que coordina la Oficina de Ferias del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Red de Ferias y Festivales de la Literatura Infantil y Juvenil Amoxtli, con la conferencia titulada Movimientos Sociales en Favor de los Derechos Culturales de Niñas, Niños y Adolescentes, y Derechos Laborales de Creadores, Gestores y Trabajadores de Arte y Cultura. En esta ocasión se abordaron temas referentes a la experiencia del Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana, desde los motivos de su creación hace más de un año a partir del movimiento No Vivimos del Aplauso y la representatividad en más de 26 estados de la República, entre los que destacan grupos, colectivos, compañías y más de 400 artistas, creadores, gestores y trabajadores en favor de la niñez. Se habló de uno de los propósitos más importantes del observatorio, que es contribuir en la construcción de políticas públicas culturales a través de la colaboración y la observancia de las prácticas de la administración pública, además de la defensa de los derechos humanos laborales de trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura, y la promoción de profesionalización continua del sector cultural. Se mencionaron las diversas líneas de acción que realiza el observatorio, poniendo especial atención en garantizar los derechos culturales de la niñez y la adolescencia mexicana, hablando de temas como el concepto de niñez a lo largo de la historia, los derechos de niños, niñas y adolescentes que se aprobaron en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el derecho a la participación y los derechos culturales de niños, niñas y adolescentes. Antes de finalizar la reunión, conversamos sobre la gestión de políticas públicas y gobernanza, cuyo fin es uno de los puntos medulares del observatorio y en el que se han basado las acciones emprendidas como el conversatorio La cultura es un derecho, el coloquio El arte es otra forma de abrazarte, las jornadas para la paz, entre otros. Para el observatorio es fundamental hacer alianzas con otras instituciones y en esta ocasión la Red de Ferias y Festivales de Literatura Infantil y Juvenil Amoxtli se convirtió en un aliado más con el que interactuemos para formular, promover y lograr objetivos en favor de las niñas, niños y adolescentes de México. Al derecho y al revés. Red de Narradoras México, una telaraña colaborativa de cuenteras donde fluye la investigación, la camaradería, la formación y la amistad, porque la voz de las mujeres cuenta. Agua para la mamá. Llegó el momento de ofrecerles un espacio lúdico, creativo. Vamos con Guadalupe Ocampo.
creativa. Arte rebelde. Leer un buen libro nunca nos hará sentir solas. Si de aventura se trata, al estilo de la picaresca española, le proponemos un libro publicado en 1938, La vida inútil de Pito Pérez, del escritor José Rubén Romero, quien murió un 4 de julio de 1952. La Red de Narradoras México promueve la lectura. Organiza festivales donde corren las historias de aquí y de allá con timbres de voz de México, Venezuela, Argentina, Chile. Cuentos literarios y de la tradición oral de todos los tiempos, y esta vez comparte con nuestras audiencias. Escuchemos la recomendación literaria de la maestra Rosalinda Sáenz, con más de 30 años de trayectoria como mediadora y artista escénica. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalinda Sáenz y quiero hablarles de José Juan Tablada, escritor mexicano de principios del siglo XX. Bueno, nació a finales del siglo XIX, pero su obra se destaca a principios del siglo XX. Sus temas preferidos en la poesía fue la mujer, la naturaleza, características paisajistas, pero en sus ensayos prefirió referirse a la historia de México. De Tablada destaca el lenguaje empleado, que lo caracterizó por ser claro y bien estructurado, además de darle una tonalidad entre sarcástica y sublime. Ejemplo de ello es Misa Negra. Y dice así: Noche de sábado, callada está la tierra y negro el cielo. Late mi pecho una balada de doloroso rotirnelo. El corazón desangra herido bajo el suplicio de las penas, y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. Amada, ven. Dale a mi frente el edredón de tu regazo, a mi locura dulcemente lleva a la cárcel de tu brazo. Noche de sábado en tu alcoba hay perfume de incensario, el oro brilla y la caoba tiene penumbras de sagrario. Y allá en el lecho se reposa tu cuerpo blanco, reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa, y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, con el óleo de mis besos ungir de Dios tu hermosura. Quiero cambiar el grito ardiente de mis estrofas de otros días por la salmodia reverente de las ansiosas letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando mi rodilla y hacer del ara de tu lecho y de tu alcoba la capilla, celebrar fervientemente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Cuánta pasión, ¿no creen? Pero también a Tablada se le atribuye el haber introducido en la lengua española el haiku, un estilo de poesía japonesa muy breve, que únicamente se refiere a aspectos de la naturaleza.
Y les doy breves ejemplos, ya que los haikus son muy pequeños, son de 3 versos únicamente, y dice así: la luna. Es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. El ruiseñor. Bajo el celeste pavor delira la única estrella, el cántico del ruiseñor. La araña. Recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela. Hojas secas. El jardín está lleno de hojas secas. Nunca vi tantas hojas en sus árboles verdes en primavera. Pues espero que les haya gustado y se acerquen a conocer más la obra de Tablada. Gracias. Ricardo Flores Magón fue periodista y luchador social del siglo XIX y principios del XX. Escribió obras necesarias como Viva Tierra y Libertad, Los pobres son la fuerza, Revolución, Libertad y Trabajo. La obra de Ricardo Flores Magón sigue vigente. Escuchemos un poco más sobre su vida en voz de Rosario Susana Gamboa Cano. Una nota musicalizada con la melodía intitulada La Coronela, del maestro duranguense Silvestre Revueltas. Ricardo Flores Magón, El eterno rebelde. Carlos Rivero. Un hombre de rostro duro, marcado por años de tormentos, duerme en un miserable camastro de la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas. Allí cumple una pena de 20 años. Su cabeza de gigante, profundamente negra y rizada, apunta hacia el pasillo. En la misma cárcel, un preso enorme de cuerpo tosco se prepara. Mientras atraviesa el corredor, extiende las manos que introduce entre los barrotes de la celda del primer reo. The Wolf toma al condenado del cuello y con su fuerza de toro lo aprieta hasta que la resistencia se acaba y el sacudimiento del cuerpo maltrecho se detiene. Es 21 de noviembre de 1922. Ricardo Flores Magón, semiciego y enfermo, es asesinado en una prisión del país del progreso, de la legalidad y las libertades. A los 48 años, al Prometeo de la libertad, al apóstol revolucionario, como lo llaman, le arrebatan la vida. Finalmente, esa pluma de fuego se apaga. A De Vol podría decírsele lo mismo que Ricardo escribió en 1911, tras la muerte de Praxedis Guerrero, el poeta revolucionario. Ah, soldados que militáis en las filas del gobierno, cada vez que vuestro rifle mata a un revolucionario, echáis otro eslabón a vuestra cadena. El homicidio del periodista conmovió a todos. No fue el Estado, sin embargo, quien se ocupó del traslado. Los obreros no permitieron tal burla hacia uno de los suyos. La Confederación de Sociedades Ferrocarrileras de la República Mexicana, sindicatos y asociaciones obreras enviaron delegados con fondos para el traslado. Después de 56 días, los restos llegaron a la capital en tren, pero antes se detuvieron en cada ciudad importante. En Juárez, 500,000 de trabajadores realizó una manifestación. Lucille Norman Rose, en un telegrama del domingo 7 de enero de 1923, dirigido a Librado Rivera, describió una de estas escenas. Nunca había visto un espectáculo tan hermoso en mi vida. Cientos de trabajadores cargaron los restos de mi amado padre. En el tren especial, la bandera roja flotaba por delante, símbolo de la hermandad y la justicia de los desheredados. A lo largo del camino, el peón pagó tributo a su compañero martirizado por su causa con cabezas inclinadas. Los maestros llevaron a sus alumnos a que vieran los rasgos de un apóstol, cuyas enseñanzas serán cosechadas en las conciencias de los hombres y las mujeres del futuro. En la voz, Rosario Susana Gamboa Cano,
asesora de fomento a la lectura. Red de Narradoras México, una telaraña colaborativa de cuenteras donde fluye la investigación, la camaradería, la formación y la amistad, porque la voz de las mujeres cuenta. ¡Agua para la mamá! Marta Ortiz San Pablo es de Oaxaca y nos habla de un clásico de la época colonial mexicana, Don Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, comediante del siglo de oro. Autor dramático que, aunque nacido en México, es considerado una de las figuras más destacadas del teatro español de los siglos de oro. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nació en el Real de Minas de Tetelcingo, en la región de Taxco, en el Virreinato de la Nueva España, el actual estado de Guerrero en México, probablemente en 1572. Hijo de Pedro Ruiz de Alarcón, oriundo de la nobleza de Cuenca, y de Leonor de Mendoza. Juan intentó toda su vida en que recibiera el tratamiento de don debido a sus antepasados Mendoza, preciándose siempre de su linaje. Tuvo un cierto complejo de inferioridad física que intentó superar concentrándose en su trabajo, siendo sobrio, medido y disciplinado, lo que transmitió en sus comedias, buscando los valores humanos. Quizá porque su familia había venido a menos, el joven licenciado no regresaría nunca a su país de origen. En 1614 se estableció de forma definitiva en Madrid, donde siguió escribiendo teatro hasta que en 1626 lo nombran relator del Consejo de Indias, donde trabajó como relator interino. Y se dedicó a la producción literaria. Se sabe que fue amigo y tal vez colaborador de Tirso de Molina. Publicó 20 comedias en 2 volúmenes, entre las que destacan Las paredes oyen, La verdad sospechosa, La amistad castigada, Ganar amigos, La cueva de Salamanca, El semejante a sí mismo, La prueba de las promesas, entre otras. Su aspecto físico poco agraciado, ya que era jorobado, pelirrojo de barba y muy bajo, le valió las burlas de sus contemporáneos, pero en su obra consiguió una victoria moral y racional sobre las injusticias de la vida. Ruiz de Alarcón creía en la política de la Reformación. Agradecemos enormemente a la Red de Narradoras México esta colaboración llena de contenido. Escuchamos de fondo musical Canarios, una pieza anónima mexicana y española. Se despide de ustedes Guadalupe Ocampo. Acción creativa. Arte rebelde. Vamos a unos promocionales. ¿Qué es Longheb Rock? Es una reunión de amigos donde la nostalgia, nuestros recuerdos y satisfacciones lanzan un grito de libertad. Un espacio donde nuestras canas se sentirán muy a gusto, las rodillas olvidarán los dolores, embriagadas por los influjos de un twist, un rock and roll o un reggae. Nuestras arrugas se desnudarán y coquetearán con el ambiente. ¿Qué es Longheb Rock? Es la sonrisa de ella danzando sobre la mesa, como en su juventud. Es el pantalón acampanado y ajustado, abanicando los aires de la niñez. Es un avándaro en pequeño. Longheb Rock es ella, que hoy se negó a cuidar a sus nietos. Longheb Rock es él,
que decidió sacudirse la dependencia de los hijos. Longe Rock eres tú, soy yo. Somos nosotros aquí reunidos. Longe Rock es un viaje al pasado de la mano del viejo perro del rock. Escúchanos por esta estación todos los domingos a las 9 de la noche. UTA Radio. Al derecho y al revés. Oasis musical escuchamos La Iguana, con el grupo Comaltic, conformado con músicos de Veracruz y de la Ciudad de México.
Nuestro compañero Héctor Hugo Peña nos presenta un resumen informativo de sucesos nacionales e internacionales. Se llevará a cabo el conversatorio taller El derecho de niñas y niños a la cultura, en el marco de la cartelera cultural previa al 17º Festival de Educación para la Vida, una colaboración del Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana con el colectivo NOJ en Guatemala. A través de la página de Facebook del Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana, podrá dar seguimiento al enlace en vivo con la participación de niñas y niños de diversas partes de Latinoamérica. Falta claridad en el proyecto del nuevo Jiménez Rueda, espacio de la Ciudad de México que llegó a su fin el pasado 8 de mayo de 2020. Los artistas Luis de Tavira, Luisa Huertas, Javier Tovarich y Gabriel Pascal piden a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero que en caso de que el Teatro Jiménez Rueda se destine a otro fin que no sea desarrollar un nuevo escenario con características similares al teatro que fue, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe comprometerse a canalizar la solicitud al INDAABIN para la búsqueda de un inmueble ideal para la construcción de un nuevo teatro con características similares al Jiménez Rueda. Coral Ambrosía Delgado Piñón es artista plástica transgénero, nacida en la capital del país en 1979. Vive y trabaja en Naucalpan, Estado de México. Participa en la conmemoración por los 100 años del muralismo mexicano a través de conferencias mensuales con muralistas de América Latina. Su participación será el sábado 31 de julio a las 11 horas a través del canal de YouTube del Movimiento de Muralistas Mexicanos. Escuchémosla. De la misma manera como pienso que el mural tiene que ser un espacio de convergencia social, también se presta, esos momentos se prestan también, que me parece, para la difusión y para la divulgación de otros espacios también de encuentro social y de comunicación y educación. Como por ejemplo, nosotras tenemos un proyecto titulado Arrecife Arte Trans, que es una revista de pintura, escultura, grabado y poesía que hasta el momento, hemos editado hasta el momento 2 números, y la cual pues busca justamente desde ahí visibilizar el arte que se está haciendo desde la comunidad trans. Mucho también, algo que nos parece importante señalar, es que la población en general, me refiero a la población en general del país, en muchos casos no conocen a una persona trans o han visto a una persona trans, pero la referencia que tienen más inmediata a las gentes trans es lo que han visto en la televisión y es lo que han visto en las películas. Entonces, en general, las referentes que han hecho sobre nosotras, las mujeres trans, los medios de comunicación y las películas, pues han sido completamente estereotipados en el trabajo sexual y en el estilismo, ¿no? Creo que este tipo de esfuerzos y el ejercicio de un muralismo con personas trans no representadas en el mural, sino además de representadas en el mural, haciendo el mural y hablando con la comunidad, que eso me parece muy importante, el proceso de hechura de los murales, se convierten en todo un espacio también de transformación de la lectura comunitaria de las personas trans y de sí mismas. El movimiento de muralistas mexicanos manifiesta su preocupación por las condiciones laborales que en el marco de la pandemia se están generando en detrimento de los derechos laborales de la comunidad muralística, artistas y trabajadores de la cultura de Bolivia. Afirma que se entiende que la crisis sanitaria es global y las afectaciones económicas para los países del mundo han sido complejas de paliar. Sin embargo, considera que la crisis no puede ser argumento para precarizar a ningún trabajador y menos a la comunidad artística que, nos sobra decir, fue la primera en responder ante la crisis sanitaria, poniendo su creatividad y conocimientos al servicio de los pueblos. En este sentido, el movimiento de muralistas mexicanos hace un extrañamiento a las autoridades culturales de Tarija, Bolivia, por las condiciones laborales de pago en especie a través de convocatorias
para realizar murales que, lejos de coadyuvar a la ya mermada condición de las y los artistas, fomentan la precarización y atentan contra los derechos laborales, derechos humanos y los derechos ciudadanos de acceso a la cultura. Una veintena de sindicatos, miembros de la Coordinación Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUE-SIC, reforzará la solidaridad con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex a más de 500 días de huelga. Las sedes del Sudnotimex, ubicadas en Baja California 200 en la colonia Roma Sur, Morena 110, Colonia del Valle, entre Adolfo Prieto y Providencia, y sobre la calle África 15, en la colonia La Conchita, Coyoacán. Recordemos que Notimex ha sido la principal agencia de noticias no solo de México, sino de América Latina. El pasado 23 de julio, más de 400 intelectuales, científicos, activistas y artistas alzaron su voz pidiendo el fin del bloqueo contra Cuba, que lleva más de 60 años asfixiando a la isla por Estados Unidos. Entre los firmantes están Mark Ruffalo, Noam Chomsky, Silvio Rodríguez, Marisa Tomei, Frei Betto, Emma Thompson, Oliver Stone, Jane Fonda y Susan Sarandon, entre otros. Hasta aquí el resumen noticioso, informó Héctor Hugo Peña. El movimiento No Vivimos del Aplauso, más movido que siempre. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, odio el reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra pop sonará este rap, jódete pide mi libertad hasta Joan Manuel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. No hay quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. De honor conocerás sudor al currar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. No hay quien me quite esto ni Felipe VI. Escuchamos Ni Felipe VI de Pablo Hasél, rapero y poeta español encarcelado, acusado de enaltecer a través de sus canciones el terrorismo, las injurias y calumnias contra la corona y contra las instituciones del Estado. En el mundo, Pablo Hasél ha despertado un movimiento de solidaridad y a favor de la libertad de expresión. Libertad para Pablo Hasél.
Cuando el miedo os falle, ya llegará a palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado, la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os guste o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. El pasado 19 de julio, a los 78 años de edad, despedimos de este plazo a un tremendo escultor quien obtuvo infinidad de premios por sus obras tradicionales en madera, piedra, metal, hielo y nieve. Descanse en paz el maestro Abel Ramírez. Lamentamos también la muerte del compañero sindicalista Bulmaro Villarroel, quien fue miembro destacado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Metropolitana y fundador de la Sensuesic. Desde este espacio enviamos un abrazo fuerte a familiares y amigos de don Abel y de don Bulmaro. La UTA Insurgentes se ubica sobre Insurgentes Norte 134 en la colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México. Visite nuestra casa transmisora y goce de sus derechos culturales y del divertimento. Agradezco a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Comunicación de No Vivimos del Aplauso hacer posible esta producción a cargo del maestro Alejandro David. La dirección y el guión es de su servidora Florina Piña. Recuerde que si es trabajador del arte y la cultura y presenta problemas laborales, no está solo. Búsquenos, contáctenos, visite nuestras redes sociales en la web, Facebook, Twitter e Instagram como No Vivimos del Aplauso. Y recuerde, nunca más una lucha aislada. Hasta la próxima. El movimiento No Vivimos del Aplauso y UTA Radio presentaron Al Derecho y al Revés, un programa sobre los derechos culturales y laborales y los reveses que sufre la comunidad artística.